Bueno, ¿qué considero que es la realidad? Como científico, pues creo que evidentemente hay una realidad que es la misma para todos nosotros. Es una realidad física y bueno, otra cosa es ponernos a preguntar después que es cómo la percibimos, pero entiendo que la realidad es todo lo físico que tenemos alrededor con lo que interactuamos de una forma u otra, pero que, como te digo, pues yo creo que es la misma para todo el mundo, independientemente de cómo la percibamos. Evidentemente se mezclan muchas cosas porque aunque creo que una realidad es única y es única para todos, o sea, no, claro, como me lo has dicho antes, pues no es un Matrix en el que estemos viviendo, ¿vale? Pero sí que cada uno lo percibimos de forma distinta. Lo percibimos de forma distinta de acuerdo con los recuerdos que tenemos, lo que nos ha ocurrido anteriormente en el mundo y, bueno, incluso con las pequeñas locuras que cada uno tenemos en nuestra cabeza y que nos hacen percibirlo de una forma algo diferente, ¿no? Pero no tan diferente. Pues tanto como otra realidad, no creo, pero sí que quizás lo que pudiéramos llamar la espiritualidad de cada uno nos hace percibir cosas que no son la realidad en sí, ¿vale? Pero que es quizás como querríamos nosotros que fuera la realidad dentro de cómo esa espiritualidad que tenemos cada uno, ¿no? Ya te digo, no creo que haya otra realidad, pero sí un sentido, un sentimiento que viene dado por esa espiritualidad que tenemos, nos han imbuido a través de la religión, a través de otras teorías filosóficas. Y, y bueno, sí, sí se podría decir que es una realidad. No alternativa, sino adicional. Lo que yo puedo comentar ahora, claro, es una mezcla entre lo que he recibido de la tradición del yoga y luego mi propia experiencia, pero que no me, según lo que yo he ido viviendo en las tres principales filosofías que he estudiado, Samkhya, Vedanta y Tantrismo, he estudiado y estudio, aunque sobre todo intento experimentar, pues de alguna forma cuando he estudiado el Samkhya de lleno me he hecho Samkhya, ¿verdad? Cuando he estudiado el Vedanta me he hecho Vedanta. Y cuando he estudiado o experimento el tantrismo, me he hecho tántrico, ¿no? Y considero que hay una evolución. Y básicamente, mi resumen sería de esto que me preguntas, que cuando decimos realidad, la raíz, si partimos de la raíz de realidad real, partimos de la investigación primaria del ser humano ante la observación y la percepción de la vida, de los acontecimientos vitales, especialmente cuando hay situaciones límites de sufrimiento, el ser humano empieza a filosofar, ¿verdad? Y, y lo real, en principio, yo lo vivo dentro de la subjetividad, es decir, hay una mezcla, una coexistencia entre los fenómenos o percepciones cambiantes de lo que mi mente, a través de mi cerebro, de mis sentidos, pueda crear o interpretar y la posibilidad de ser consciente de ello. Aquí está la clave. Digamos que me acerco o me alejo de la realidad como experiencia en la medida que soy más o menos consciente de todo lo que serían las capas o iba a decir, en el yoga les llamamos los cuerpos, las capas que cubren la realidad en el sentido de que a nivel práctico, ¿cuánto soy consciente de mi cuerpo en un momento dado? ¿Cuánto soy consciente de lo que está pasando en mi respiración? ¿Cuánto soy consciente de lo que está pasando en mis pensamientos, en mis emociones? Pues aquí tenemos la vía.
en la medida que tenga menos nivel de conciencia, hay una naturaleza que es la naturaleza de la mente, la identificación con lo que cambia. En la medida que estoy más en ese lado, más difícil de experimentar lo real. Pero siempre todo depende de la práctica realizada previamente. Si yo tengo una práctica realizada, he llegado a un nivel de conciencia, cuando por razones de lo que llamamos las gunas, las energías de la vida, mi identificación va más a lo externo, pero si tengo ya práctica y experiencia vivida, comprendo y puedo desarrollar un nivel de relación intuitiva con lo real. Pero si no he desarrollado esa práctica, pues me puede ocurrir que lo que yo creo que es real, en realidad no lo es. Entonces, en este viaje, para mí es un viaje ya de muchísimos años, de ciertas experiencias que he vivido muy joven, que me han dado como una base y luego ya lo he intentado confrontar con las escuelas o filosofías que he aprendido, y también confronto mucho en el mundo de la enseñanza. Mis alumnos, alumnas, todo el mundo en el que trabajo también me da una gran referencia. Entonces, bueno, pues claro, si miramos las diferentes filosofías, se parte de esta especie de dualidad, pero la experiencia es no dual. La experiencia de la realidad es no dual, está libre de las interpretaciones de la mente y de las conceptualizaciones. Pero hemos de ayudarnos con conceptos, porque es parte de la historia. El ser humano crea conceptos filosóficos, trabaja con ellos, y por eso, como hay siempre algo trascendente, llegan otros filósofos detrás y les rebaten. Y a veces en la historia del yoga ha habido discusiones filosóficas, pero el camino es el mismo para todos, que cada uno pueda llegar a la realidad como algo trascendente. Y en este sentido es un camino largo. Es un camino largo porque lo experiencial y trascendente debe incluirlo todo. Lo que cambia y lo que no cambia. Y tanto lo externo como lo interno, las percepciones externas, las percepciones que crea la mente, todo debe ser incluido en una experiencia que cada vez nos reafirme más, y que esto sea un proceso científico, no un proceso simplemente basado en creencias, sino un proceso basado en experimentar tu conciencia y más que llegar a conclusiones o no, llegar a experiencias. Cada vez hay más información de nuestro cerebro físico, que es lo que desarrolla a nivel neuronal en relación a lo que percibimos externamente. Desde el punto de vista de la experiencia de yo como yogi, en el que mi laboratorio es yo mismo, con mi cuerpo, con mi mente, con todo esto, mi conclusión es que toda percepción externa en principio está condicionada. Está condicionada, pero puede uno entrenarse hasta cierto punto para crear una percepción, vamos a decir, más clara de lo que se percibe. ¿En qué sentido digo esto? En que la mente, los estados mentales, los estados de conciencia, por una parte los movimientos, los vrittis, las emociones, pensamientos, pero otra parte el nivel de conciencia que tenga, en el sentido algo tan básico como que si estoy en vigilia o estoy en sueño, o en sueño profundo, o dentro de que estoy en vigilia, puedo estar aquí en vigilia, pero ¿qué nivel de conciencia de lo interno tengo? Me estoy hablando ante la práctica de Hatha Yoga, por ejemplo, la práctica de meditación. Estoy en vigilia, pero hay una modulación de mi estado de vigilia, ¿verdad?, que me hace que todo lo que mis sentidos
pueden estar percibiendo está siendo modulado. Todo eso es muy cambiante hasta el punto de que estudiar la percepción externa, el mundo externo, la propia naturaleza en toda su belleza, el universo en toda su belleza, en toda su grandeza, tiene límites. Tiene límites porque lo que observamos está condicionado por el perceptor. Esto ya está también demostrado por la ciencia, o sea que no pretendo decir nada nuevo, sino que yo confirmo en mi ser, en mi experiencia del yoga, de que hay una relatividad total, y en este sentido es la razón por la que es muy importante el camino de autoconocimiento, para poder descubrir esos mecanismos de que todo lo externo está prácticamente siempre condicionado, y sobre todo no ya por nuestra propia mente, la propia genética, de todo el proceso de que pertenecemos a la naturaleza, de que somos animales de la naturaleza, en toda la grandeza lo que es un ser animal de la naturaleza, ¿verdad? Con una genética, con unos instintos, con unas hormonas, y todo eso también está demostrado que está siempre detrás, y no digamos también la naturaleza humana, por ser seres humanos que hemos pasado por una educación que no ha sido dada con toda la sabiduría que todavía el ser humano ha de desarrollar, una educación que ha sido basada también en situaciones muy complicadas, ¿verdad?, debido al propio ser humano, que quedan marcadas y que hacen una y otra vez que esos patrones, bien sean los patrones emocionales, los patrones del lenguaje, pues el haber nacido hombre, el haber nacido mujer, todo eso está siempre modificando nuestra percepción en todo momento. Por lo tanto, la única salida es el autoconocimiento, que desarrollemos niveles de conciencia en el que podamos detectar todo esto, reconocerlo una y otra vez, y en esto, claro, las filosofías pueden ayudar, pero sobre todo la implicación y el deseo de autoconocimiento siempre tiene que estar ahí, para ver hasta qué punto, como decía la filosofía Vedanta, este mundo es hasta cierto punto ilusorio, es real o no real, o como dicen, por ejemplo, los tántricos, este mundo donde se ven cosas tan horribles y tan desagradables, tan desastrosas, pueden ser transformadas en algo, porque conociendo claro, en el tantrismo hablamos de conocer el prana. Si se conoce el prana original, donde nace el sustento de todo lo que luego vamos a llamar la actividad mental física, si se conoce esa energía original, se la trata desde el origen, entonces todos los mecanismos de la percepción pueden ser conocidos. Por supuesto, me estoy refiriendo al nivel intuitivo, no me estoy refiriendo al conocimiento basado en acumulación de datos, sino un tipo de intuición profunda que nos hace comprender. Bueno, esas llamadas realidades o dimensiones, hasta la física moderna ha creado dimensiones, ¿verdad?, en el universo. Luego todas las escuelas esotéricas, todas las religiones, papá y papá, con todo el respeto a toda la historia del mundo, con todo el respeto a todas las tradiciones, para mí todo se mete en una caja muy grande, una caja, por supuesto, que es la historia de la humanidad, donde el ser humano, para evolucionar y para poder llegar al autoconocimiento, ha necesitado mente simbólica. La mente tiene que crear palabras con conceptos, tiene que crear lenguaje, tiene que crear valores, tiene que crear imágenes, visiones que vienen dadas por lo que uno le dicen, por lo que puede crear la propia mente. Es un poder creativo. Entonces, evidentemente, los llamados mundos trascendentes son, cuando hablamos así, algo trascendente, pues es un concepto. Por mi evolución personal, pues evidentemente yo ya no trabajo con creencias, o intento. Vamos a ver, yo puedo tener mis creencias, pero en base a mis experiencias, pero ya no trabajo con las creencias ni las propias ni las ajenas,
Sí, agradezco, atención, agradezco profundamente todas las fases por las que he pasado, porque sin ellas sería imposible a decir lo que asumo actualmente. Yo no necesito actualmente el concepto de trascendencia, pero es mi caso. En mi caso, lo que necesito es un afinamiento total en mi presencia, en esta conciencia de la que hemos hablado, que ya incluye todo. Es decir, si hay algo trascendente, me lo incluyo. Aunque en realidad, para ya ser un poco más humilde, que he sido muy osado, en realidad siempre he aprendido a que, aparte de lo más físico que decimos, la materia, siempre hay algo detrás, que es la comprensión de la energía del prana que sustenta todas las manifestaciones materiales. Entonces, pero claro, yo ya no lo vivo como algo trascendente, lo vivo como algo muy humano y cotidiano, con lo que tengo que trabajar cada día, porque la vibración del prana está cambiando todo el tiempo. Y ahora tengo amor, y ahora tengo odio, y ahora tengo cansancio, y ahora tengo enfermedad, pero ya no lo vivo mucho más en presente y más en una comprensión. Entonces, esa es mi opinión. Pero es muy importante haber pasado por lo anterior, y hay que respetar siempre las creencias de los demás y el momento en el que cada uno está.